Paro en Ecuador. No laboraron taxis, buses urbanos, intercantonales e interprovinciales. Los taxistas bloquearon con sus vehículos varias calles. Impidieron que los buses eléctricos circulen, pese a que no usan combustible. Los usuarios tuvieron que ingeniárselas para trasladarse en camionetas, motos y hasta en los llamados gusanitos para llegar a sus lugares de trabajo. Saqueos y vandalismo durante la paralización. Se reportaron robos en locales, incluso dentro de centros comerciales. Los carros repartidores también fueron asaltados y la Metrovía tuvo que suspender el servicio. Además, recorreremos las provincias para mostrarles lo que ocurrió en cada rincón del país durante la jornada. Periodistas fueron agredidos por la policía. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidió disculpas y anunció una investigación. Presidente Lenín Moreno ratificó las medidas económicas y decretó estado de excepción por 60 días. Los militares salen a las calles para garantizar la libre movilidad de los ciudadanos. Este jueves se suspendieron las clases en universidades, politécnicas, institutos técnicos, tecnológicos y conservatorios. El viernes tampoco habrá clases en ningún nivel educativo. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Los transportistas paralizaron sus actividades y durante la jornada se registraron saqueos y actos de vandalismo. Más adelante tendremos enlaces en vivo desde diferentes puntos del país. El presidente Lenín Moreno ratificó las medidas económicas y decretó el estado de excepción en el país por 60 días. El gobierno nacional no descarta la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de los dirigentes de los transportistas por la medida de hecho que ha generado inconvenientes. A pesar de las protestas registradas en algunas partes del país, el gobierno nacional no tiene la intención de dar un paso atrás con las medidas económicas anunciadas en días pasados. Ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia, con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos. He dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. De esta forma, el presidente de la República, Lenín Moreno, luego del gabinete ampliado, respondió a la paralización de la transportación pública que generó hechos violentos. El artículo 165 de la Constitución detalla que durante el estado de excepción, el primer mandatario únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información, en los términos que señala la Constitución. Se establece zona de seguridad al territorio nacional. El propósito fundamental, preservar, proteger las actividades sociales, económicas y productivas. Estado de excepción que tiene una vigencia de 60 días y podría ser revisado más adelante. Lo que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos es la paralización de las vías. Lo que impide a los ciudadanos trabajar, producir, es precisamente que unas pocas personas obstruyan una calle, que prendan una llanta en la mitad de la ciudad. El estado de excepción está dado para controlar eso y garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse, puedan trabajar, que los productos puedan salir. También en el gabinete se analizó los mecanismos legales que podrían aplicar para sancionar a los dirigentes de la transportación que convocaron a la paralización. Paralizar servicios públicos está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal. Sin embargo, el régimen deja abierta la posibilidad del diálogo con este sector que ha caotizado al país. Informó Héctor Romero.
En Quito, largas caminatas, desmanes y agresiones se suscitaron en el primer día de protestas lideradas por el gremio de transporte. Los manifestantes exigen al gobierno nacional que se derogue el decreto que elimina los subsidios a la gasolina extra y diésel. Caótico, sin sol y sin transporte público, fue como amaneció este jueves 3 de octubre en la capital. Desde tempranas horas de la mañana, la ciudadanía se movilizaba hasta las vías principales para poder encontrar un medio de transporte que los lleve a sus destinos. Fue la tónica de las manifestaciones. Las llantas quemadas, los contenedores volcados, los taxis impidiendo el paso vehicular, no se hicieron esperar. Esperando, pero no hay paso, pues, por el paro ahorita. En el sur, desde las vías principales como la Maldonado hasta los pasajes pequeños estaban cerrados mayoritariamente, impidiendo el paso hacia el norte. Así lucía el sur, pero el norte no era tan diferente. En la loma de Puengasí, Conocoto y Cumbayá también hubo vías cerradas. En muchos lugares fueron los taxistas quienes agredían su propio gremio por estar trabajando, y en otros agredieron hasta a los agentes de tránsito. Una pequeña lluvia acompañó la tarde, pero ese no fue factor para el cese de las concentraciones. La mayoría de manifestantes solicitaba que se derogue el decreto que elimina los subsidios a la gasolina diésel y extra, que entró en vigencia este 3 de octubre. Con imágenes de Tito Correa, informó Andrea Urbe. En Guayaquil, cientos de taxistas también se sumaron al paro nacional de transportistas. En el centro de la ciudad se registraron incidentes que dejaron detenidos. Se concentraron en la esquina de las calles Calicuchima y Pío Montúfar, a una cuadra de su sede. Decidieron bloquear varias intersecciones de la avenida Quito y Machala con sus unidades. Eso terminó con incidentes entre taxistas y uniformados de la Policía Nacional. Los gendarmes buscaron todas las formas para que ellos se retiraran. Pero los conductores colocaron sus carros desde la calle Gómez Rendón hasta Pedro Pablo Gómez, pidiendo a sus colegas que se habían dedicado a laborar que se unan al paro, hasta bajando a sus pasajeros. Rechazan el decreto 883 que elimina el subsidio del diésel y la gasolina extra y Ecopaís a nivel nacional. Ellos piden al régimen de poner aquella medida. El gobernador de Guayas llegó a este sector de la ciudad para mediar con los dirigentes del gremio amarillo. Estamos bloqueando el paso, quiero conversarlo en la gobernación, los invito a que venga usted con una delegación para poder conversar. El pedido es el siguiente, señor gobernador. El pedido lo vamos a hacer allá, lo que no quiero es causar un desorden. Vamos a nuestra sede. Vamos, no hay ningún problema. Acompáñeme, venga usted conmigo. Está prohibido terminantemente bloquear las calles, perjudicar a la ciudadanía de esta forma, y así lo ha entendido, esperemos que sepa reaccionar de manera correcta. Los problemas aquí continuaron con personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden y la Policía Motorizada, que exigían el paso vehicular en estas importantes vías. Y la prensa también fue agredida mientras realizaba su trabajo. Pero
pero luego se reunieron nuevamente frente al Hospital del Niño, bloquearon el paso vehicular en la calle Gómez Rendón. Los uniformados detuvieron a otra persona que presuntamente incitaba la paralización. Y así los retiraron del medio de las vías. No nos vamos a mover hasta cuando haya la resolución en la capital a través de las federaciones nacionales. Se estacionaron junto a los bordillos y a la protesta se sumaron algunas cooperativas de transporte escolar. Al subir nosotros el valor del transporte, a todo el mundo le afecta. Somos transporte escolar. Le sube el costo a los expresos, subimos al padre de familia. Y por acá se confirmaba la detención de 3 personas durante la jornada de manifestaciones la mañana de ese jueves en Guayaquil. Han sido puestos a órdenes de la unidad de flagrancia. Por ataque y resistencia sería el delito por el cual van a ser procesados. Tanto en Avenida Machala como Quito está habilitada la circulación. Mientras duró la paralización de taxistas, los locales comerciales aquí permanecieron cerrados para evitar incidentes según sus propietarios, informó Charlie Pisa. Durante la jornada de protestas en el centro de Quito se registraron heridos entre policías, manifestantes y equipos periodísticos que hacían su trabajo. Además existe daños a la propiedad privada. La lucha es del pueblo. La caja del seguro en el centro norte de Quito fue el centro de la convocatoria. Manifestantes salieron desde ahí para rechazar las medidas anunciadas. A lo largo del trayecto se unieron más huelguistas y lo que empezó como una protesta pacífica se tornó en agresiones. De un lado estaban los manifestantes y del otro la policía. Oye, ¿qué te pasa? Oye. Las bombas lacrimógenas y los carros antimotines empezaron a recorrer las calles para disolver a los manifestantes que cubrieron sus rostros. Entonces los gendarmes se enfrentaron cara a cara con quienes dicen rechazar las medidas anunciadas. A lo largo de esta jornada de protestas, hubo varios equipos periodísticos que recibieron agresiones, como el equipo de diario El Comercio. Respira. ¡Ey! ¡Es prensa, señor! ¡Ey! Pero espere, el señor está en peligro, mírale cómo le trato. Y Televicentro. Es prensa, señor. De inmediato, sí, tales actos fueron rechazados por la ministra María Paula Romo. Es el deber de la policía garantizar el trabajo de la prensa, pero también a veces es muy difícil mantener el control de las circunstancias cuando tenemos enfrentamientos violentos. He pedido que me informen si es que hay casos en donde esta fuerza se haya usado de manera inadecuada. Y si es que alguno de ustedes, señores periodistas, ha sido objeto de ese uso inapropiado, me disculpo yo en primer lugar, por supuesto, y vamos a ser muy cuidadosos en garantizar su trabajo. Los sindicalistas explican los motivos de la paralización y dicen que no darán marcha atrás. ¿Van a continuar con las protestas? Pero lógico, vamos a continuar con las protestas. Los cajeros fueron destruidos por los huelguistas, quienes también intentaron quemar la motocicleta de este policía y que en medio de la confusión la pudieron apagar. Hay daños a los bienes públicos, manifestantes, prensa y policías heridos. Con imágenes de Omar Flores y Hernán Guano, informó Marilyn Jaramillo. Centenares de vándalos saquearon locales comerciales y robaron a peatones y a conductores que circulaban por la vía perimetral en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Varios de ellos fueron detenidos. Ahora quieren robar al lado de la farmacia, en la banda. La presencia de los miembros de la Policía Nacional no fue suficiente para controlar a los vándalos que pretendieron imponer el imperio del caos. Conductores que se atrevieron a pasar cerca de ellos se convirtieron en víctimas a escasos metros de la presencia policial.
antes que ustedes lleguen en la mañana, sí saquearon algunos locales de comida de este lado de acá, sí. Querían saquear el AER, querían sacar los tías, pero no lo lograron. Lamentablemente la parte de arriba le han dañado unos vidrios para poder querer meterse por ahí, pero... Solamente venía a hacer un trabajo aquí a la vuelta y no sabía que esto estaba así. Me sacó un revólver y me dijo que me bajara de la moto. ¿Se le llevaron la moto? Me llevaron la moto, se me llevaron el celular, los zapatos, me dejaron descalzo. ¿Cuántos tipos eran? Eran 3. Primero me llegó uno, luego venía acompañado y luego con otra persona. Desde el aire se pretendió realizar un rastreo a la zona. Varias horas tomó el cruce de piedras y bombas lacrimógenas. En un abuso de fuerza está tratando de saquear algunos locales comerciales de aquí o parando la marcha de los vehículos para intimidar a través del uso de objetos contundentes. Fue necesario el arribo de camiones con militares para tratar de devolver la calma al sector. Estamos atendiendo el conflicto generado por el gremio de taxistas en el centro y norte de la ciudad de Guayaquil, desatendiendo los temas de seguridad, pero aquí estaremos todo el tiempo para precautelar la seguridad. Mientras la policía intenta organizarse en ciertos sectores, resulta que la tropa de revoltosos empiezan a armarse nuevamente desde otros puntos para continuar con el caos. Incluso la gente que salía desde sus lugares de trabajo y pretendía regresar hasta sus hogares, debieron armarse con piedras, con garrotes y caminar en grupos para evitar convertirse en víctimas de aquellos violentos. Por los ladrones, hermano, estamos protegiendo. ¿A dónde va usted? Estamos corriendo a la perimetral, la misma gente de la perimetral se está robando, se está robando. Aquí venimos caminando de la paradera 1. Ahí nos dejó el carro la Metrovía. Esto es para podernos defender. ¿Por qué? ¿Por ahí están robando? ¿Qué? Están robando, oiga, la gente aquí. Al caer la tarde, retornó la calma, pero los uniformados permanecieron en el sitio a la espera de que la situación sea controlada por completo. Se conoció que en este sector se logró la detención de varios implicados en los saqueos. La policía ya ha desplegado sus acciones, nos encontramos aquí restableciendo el orden público. Informó José Morales. Desmanes, protestas y enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes se registraron al sur de Guayaquil durante la mañana y tarde de este jueves. Además, varios locales fueron saqueados y un policía resultó herido. Los detalles con Julio César Saona. El sector sur fue uno de los más convulsionados en esta primera jornada de paro de transportistas. Los videos de los atracos en distintos locales del Guasmo y la Floresta fueron captados. Las redes sociales dejaban ver el impacto que causó este día. El gas lacrimógeno, los piedrazos, las manifestaciones se hicieron sentir durante horas de la mañana y tarde de este jueves. Los ánimos se caldearon, hubo enfrentamiento entre los habitantes del sur y la policía. Esto está pasando aquí en la maternidad del Guasmo, señores, las bandas. El Guasmo es candela. Sí. Mesa se llevaron allá también. Sí. Era una zona de mucho cuidado. La policía no pudo sostener la situación. Incluso hubo gendarmes heridos. Turbas de personas intentaron realizar saqueos. E incluso tengo conocimiento que han realizado saqueos. Al momento hemos hecho la utilización progresiva de la fuerza. Por cuanto hemos sido agredidos, han sido agredidos. ¿Mostrar qué es lo que tiene? Un piedrazo que se recibió, el intento del restablecimiento del orden público. En uno de los supermercados de la Floresta intentaron ingresar haciendo un agujero en la pared. No hubo éxito, sin embargo, decenas de personas se quedaron en los alrededores. Esperaban el mínimo descuido de la autoridad de seguridad. Hay problemas,
Mira, Miguel, mira. ¿Qué pasó? En uno de los centros comerciales también hubo apuro. Por cerrar las puertas, tenían miedo de que gran cantidad de personas saquearan el lugar. Ya en horas de la tarde, los militares empezaron a patrullar la zona. De ahí a conocer los resultados de esta larga jornada de manifestaciones. Con cámaras de Fren Flores, informó Julio César Saona. Y en el suroeste de Guayaquil también se registraron saqueos. La Policía Nacional logró aprehender a más de 30 personas involucradas en los desmanes. Adriana Peralta hizo un recorrido por el sector y nos preparó un informe. En medio de las paralizaciones a nivel nacional, hubo quienes se aprovecharon de este contexto para saquear locales comerciales. Y en las calles 23 y la Q, suroeste de Guayaquil, el ambiente se puso tenso. Una multitud se apoderó del sector, ingresaron a varios locales a la fuerza, destruyeron cajeros automáticos. Pero su objetivo era un establecimiento de venta de electrodomésticos y un supermercado. Para evitar el saqueo, la Policía Nacional envió elementos de sus distintas unidades. Sin embargo, la presencia de los uniformados no parecía hacerlos cambiar de intenciones. Entre los callejones, los uniformados lograron capturar a algunos involucrados. El movimiento policial fue intenso. A los detenidos por los disturbios presentados en el suburbio de Guayaquil los trasladaban hasta este punto, en la 29 y la J. Pero la situación no se quedó ahí. Hicimos un recorrido. Esto encontramos. Vinieron un poco de muchachos, se metieron, saqueaban, después vino un poco de motos, de estas tricimotos. Después vino la policía, piedra y gases. En dos farmacias cercanas también irrumpieron, llevándose productos y dinero en efectivo. Lo que me llamaron de que ya cerraran las puertas de la farmacia, y lo que hicimos es cerrar nada más, pero igual se entraron. Pero si usted ve, todito está tumbado, se llevaron computadora, champú, de todo. Fue un desastre, creo que es a nivel general. ¿Cuántas personas entraron? Hartísimas, más de 50, 60 personas con piedras, con palos. Los propietarios de comercios optaron por tomar sus propias medidas de seguridad, con la expectativa de la llegada de la noche. Pablo, cualquier cosa que tengamos a la mano, porque de todas maneras no podemos utilizar la violencia porque no sabemos nada. Se calcula que tras esta jornada de incidentes en el suburbio, existen más de 30 personas detenidas, informó Adriana Peralta. Desde la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno indicó que los focos de violencia están bastante controlados. El jefe de Estado advirtió que las personas que violen la ley serán detenidas y que así existe la intención de desestabilizar al gobierno, pero que no lo van a permitir. Después de que se declaró el estado de excepción, realmente el accionar ha sido bastante efectivo y de lo que tengo entendido, señor gobernador, está bastante controlado. Evitar que aquellos que saquearon el país sigan saqueando en otras instancias el Ecuador. No lo vamos a permitir. Las personas que violen la ley definitivamente deberán ser detenidas. Que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido. A esos golpistas de siempre les digo que les vamos a decir no. No. El Ecuador le está diciendo no. Así es que mejor acójanse a las consecuencias. Miles de ciudadanos padecieron un viacrucis para llegar hasta sus lugares de trabajo en Guayaquil. Algunos conformaron grupos para fletar carros y dividir el precio del transporte. Escuchemos. La Aurora, Río Centro, a dólar, venga. Ese fue el grito que se hizo común en el paradero de buses que llevan hacia el cantón Durán y hasta La Aurora. La estructura ubicada en la avenida Quito y Piedrahíta fue aprovechada por los informales. Sí, la verdad que sí, la necesidad también obliga, ¿no? Entonces veo que no hay transporte para
lo que es la Aurora y el Recreo y todo eso, entonces venimos a trabajar. Muchos pasajeros debieron caminar durante horas para llegar a su destino, porque no les alcanzaba el dinero para un taxi. Otros, en cambio, debieron unirse para fletar un carro y dividirse el valor del pasaje. $1. ¿Normalmente cuánto pagan? En los carros, 35 centavos. Lo que pasa es que tengo de las 4 de la mañana. ¿4 de la mañana? Sí, 4 de la mañana y tengo que comenzar a la Aurora, pero no hay vehículo. ¿De dónde viene usted? Vengo del sur de Guayaquil. ¿Cómo hizo para trasladarse hasta acá? Tuve que coger doble carro, camioneta que me traiga. Mire, lo importante es nosotros llegar al trabajo, hermano. Porque $1 no me parece caro. Esperar que venga un bus, no va a haber. La gente no lo va a dejar pasar el puente y le hacen problemas. En cambio, estos carritos no. Esta ciudadana no está acostumbrada a subir en los buses de la Metrovía, pero durante la jornada de este jueves no le quedó otra alternativa que ingresar. Sin embargo, tomó la ruta equivocada y se estaba desviando de su camino. No, yo voy para allá, sino que era de haber cogido la otra Metrovía que hace parada por parada. Y me vine en la playita. Yo entro a trabajar cuarto para las 6 y tuve que hacer transbordo. Ahorita cojo un carro y la metro y me trajo hasta por acá. Estoy hasta perdida. ¿De dónde vino usted? Yo vengo desde el Parque Centenario, pero para llegar a mi casa es por el batallón. Normalmente, ¿qué bus tomó? La 35-2. Solo cogí la Metrovía porque era la única que pasaba por mi casa. Por eso tuve que salir más temprano para no llegar tarde. Y luego llegar a la 25 de julio y ahí ya coger la Metrovía normal para venir acá. En la vía perimetral a la altura del ingreso de la 8, algunos conductores de motos y tricimotos aprovecharon para salir de su zona de ruta y llegar hasta la vía principal, ante la falta de buses de transporte urbano. Sí, ciertamente por el proceso que está pasando ahorita en la ciudad de Guayaquil, pero como también ellos necesitan de nosotros, nosotros también necesitamos de ellos como trabajadores y ellos como clientes. Un video aficionado captó al famoso gusanito de los parques infantiles, trasladando a pasajeros en el puente de la Unidad Nacional. Así se vivió en Guayaquil durante este primer día de paralizaciones del transporte público, en medio de la inconformidad de la gran mayoría y la oportunidad para otros de obtener ingresos adicionales. Informó José Morales. El único sector de la transportación que ha decidido sumarse al diálogo y no unirse al paro es la Federación Nacional de Transporte Pesado. Esta reacción se da en medio de la negativa de otras organizaciones de transportistas que tras una reunión mantenida con autoridades de gobierno aseguraron continuarán con la paralización. Las declaraciones de Luis Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transportes Pesados, se efectuaron durante una reunión con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Nosotros consideramos y hemos tomado este momento una resolución de no plegar a ningún paro. Nosotros vamos a un diálogo por la construcción del futuro del Ecuador. Esta ha sido una decisión democrática. Este sector del transporte se mostró abierto para trabajar con el sector productivo y plantear alternativas. El diésel tiene un peso específico de un 25%, pero como hay un incremento de 5% de costos indirectos, la tarifa se debe incrementar en un 30%. Pero para concretar su estudio, dijo, se necesitan acuerdos. Nosotros vamos a trasladar ese ajuste al comercio, a la industria, sectores productivos con los cuales nos vamos a reunir inmediatamente con el aval del gobierno nacional para darle viabilidad al Ecuador. El dirigente además hizo un llamado al Ejecutivo para que de manera técnica analice un ajuste racional en la economía. Nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros solo queremos que nos den la oportunidad para poder trabajar dignamente y técnicamente tenemos todos los estudios justificados para soportar el incremento de la tarifa en un 30% en todos los fletes del Ecuador. A pesar de esta decisión, existen otras organizaciones de transportistas como el sector del taxismo y los buses de servicio urbano que se conoce continuarán con el paro. Su condición para retomar actividades es que el gobierno derogue el decreto que elimina los subsidios de la gasolina extra y diésel. Informó Javier Rosero.
Una polarización se evidencia en la Asamblea Nacional tras las movilizaciones registradas en el país como rechazo a las medidas económicas y laborales anunciadas por el gobierno. No solo en las calles se registraron protestas en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Antes de que se instale el pleno en la Asamblea Nacional, la bancada de Revolución Ciudadana con carteles y consignas apoyaba el paro. Y es que desde el correísmo se asegura que las medidas son un golpe al bolsillo de todos los ecuatorianos. Las medidas económicas lo que provocan es una subida generalizada de los precios. Y no solo desde este sector político se mostró su rechazo. Son medidas inoportunas, aunque sean necesarias, terminan afectando al pueblo ecuatoriano. Yo sí considero y hago un llamado al presidente de la República de que más allá que de un paso al costado, tiene que reconsiderar esta medida. Contrario a esto, también estuvieron quienes rechazaron las movilizaciones y apoyan las medidas. La inestabilidad que se intenta hacer o aprovecharse por parte de grupos políticos en este momento en el país por el tema del subsidio del combustible, no vamos a permitirlo. Pero rechazamos cualquier intento de manipulación que de cualquier sector pueda darse para capitalizar políticamente de una situación tan compleja para el país. Luego hay que conversar y dialogar porque tampoco las protestas son buenas, le hacen mal al Ecuador. Horas más tarde, el primer mandatario declaró el estado de excepción en el país, lo que también caldeó los ánimos en el legislativo. Rechazo del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno y su gabinete en esta mañana. Posición que se contrapuso con la de otros legisladores, para quienes fue oportuna la decisión. El estado de excepción es lógico en momentos en donde se ha confundido la huelga y la protesta ya con la violencia incluso y con la paralización del transporte de muchas personas que tienen que ir a sus hogares y a sus trabajos. En este marco indicaron que el Ejecutivo tiene 48 horas para notificar a la Asamblea Nacional el estado de excepción decretado para verificar si cuenta con los requisitos. En Quito informó Adriana Rojas. La CENESID, a través de un comunicado, informó que debido a la paralización de los transportistas y para precautelar la seguridad de los estudiantes, las actividades académicas en todas las universidades y escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos superiores y conservatorios del país quedan suspendidas en las jornadas vespertina y nocturna de hoy jueves 3 de octubre y mañana viernes 4 de octubre. Asimismo, el gobierno anunció que se mantendrá la suspensión de clases de escuelas y colegios para este día viernes 4 de octubre por seguridad de los niños y jóvenes. Mucha atención ante falsos rumores difundidos en redes sociales. CENEL EP reitera que el servicio eléctrico se distribuirá con normalidad. En su cuenta de Twitter ratifica que no habrá interrupción del servicio. Además informa que está disponible el centro de contacto. Los usuarios podrán comunicarse al número 1-800-263-537, cualquier novedad que pudiera presentarse con el suministro. 22:37 y a esta hora de la noche nos enlazamos con nuestro compañero Julio César Saona desde la Cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur. Julio César, ¿cuál es la novedad que se registra en este momento? Adelante. Analí, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros desde el sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente Cooperativa Unión de Bananeros, Guasmo Sur, estamos con la policía y ¿qué es lo que podemos relatar en estos momentos a esta hora de la noche, 10:37 de la noche? Es que ya la calma ha regresado hasta este punto, hay una gran cantidad de policías. En este sector hay aproximadamente 5 a 7 policías, 2 cuadras más adelante, 8 más y 3 cuadras más adelante. Casi al final de esta avenida hay unos 30 elementos de la autoridad de seguridad, los cuales están resguardando esta zona. ¿Qué fue lo que pasó hace algunas horas atrás? Pues hubo enfrentamientos entre precisamente la fuerza pública y también algunos habitantes de este sector, gases lacrimógenos, piedras, y lo que estamos enfocando en estos momentos es uno de los locales que fue afectado por precisamente las personas que intentaron ingresar hasta el lugar. Ya hubo las reparaciones respectivas en una de las puertas que resultó afectado. Sin embargo, este local no pudo
ser afectado del todo, no hubo saqueos dentro del mismo. Más adelante, es decir, casi llegando hasta el sector de la maternidad del Guasmo, hubo dos farmacias las cuales sí fueron violentadas. Esto significa que ingresaron, sin embargo la fuerza pública se encargó de retener un poco a los policías que resguardaron justamente esta zona, ¿no? Hay que recalcar otra cosa, constantemente hay un grupo de motorizados, de policías motorizados, los cuales están constantemente dando ronda en esta zona. Y aparte, hasta hace pocos minutos vimos un camión, un bus que tenía algunos elementos de las fuerzas militares que ya están realizando el patrullaje respectivo en esta zona. Nosotros nos mantendremos aquí y cualquier novedad volveremos a enlazarnos. Estamos en RTS La Noticia, lógicamente llevándoles la información de primera mano hasta sus hogares. Analí, buenas noches. Gracias, Julio César, y nosotros nos mantenemos atentos. Ahora es momento de saludar a nuestra compañera Rosa Elena Vázquez desde el ECU 911 con todos los detalles que se vive en el país a esta hora. Adelante, Rosa Elena, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Ana y amigos televidentes? Muy buenas noches. Nos encontramos en el ECU 911 de San Borondón, donde está activado el COE provincial y junto a mí se encuentra el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. Muy buenas noches. Con usted queremos conversar acerca de lo acontecido el día de hoy. Si ya en las horas de la noche se han continuado registrando desmanes o ya no, todo se ha controlado. Muy buenas noches. Pues ha sido una jornada intensa, ha sido una jornada lamentable, con hechos de vandalismo que ocurrieron en la ciudad de Guayaquil. Ajeno a lo que fueron las manifestaciones fruto de las medidas económicas, lo que vivimos el día de hoy fueron hechos de vandalismo, fueron hechos propiciados por delincuentes que lo único que hicieron fue alterar el orden y la paz en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuántos detenidos hay en total? Ahí va. Se han detenido más de 150 personas solamente en lo que es Guayaquil. En los otros cantones aproximadamente 7 personas. Se han destruido incluso varios patrulleros de la policía, se han destruido y han robado más de 40 comercios, cosa que no vamos a permitir. El día de hoy hemos hecho una rueda de prensa junto a las Fuerzas Armadas, también a la Policía Nacional, donde dimos a conocer cuáles son los mecanismos que vamos a implementar para seguir restableciendo el orden y la paz en Guayaquil y en toda la provincia de Se ha Guayas. desplegado también piquete policial y también miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos miembros de las Fuerzas Armadas en total van a estar el día de mañana? Bueno, son aproximadamente 30 vehículos de militares, en cada uno van a haber aproximadamente 20 personas, son más de 600 militares que van a estar patrullando en diferentes sectores de la ciudad y también el acompañamiento debido de la Policía Nacional. Es importante decirlo a toda la audiencia de ustedes de RTS, de que no vamos a permitir que se vuelvan a suscitar hechos de vandalismo. No vamos a permitir que delincuentes alteren el orden, alteren la paz y sobre todo irrespeten a la ciudadanía e irrespeten a la propiedad privada. Muchísimas gracias. Entonces ya escuchamos, son 150 personas detenidas en total en Guayaquil y 7 en la provincia del Guayas, alrededor de 30 a 40 y 50 locales comerciales afectados y 12 patrulleros de la Policía Nacional que también han sido destruidos. En todo caso, se espera la audiencia de formulación de cargos en las próximas horas para estas personas detenidas. Continúas tú, Analí, en estudios con más información. Buenas noches. 22 horas con 42 minutos. Gracias, Roselena, por ese completo reporte. Amables televidentes, es momento de una pausa, pero antes queremos recordarles que el bloque informativo de RTS empezará mañana a las 5:45. Luisa Delgadillo, José Luis Arévalo y Mayra Montaño le informarán lo último sobre la paralización de los transportistas en el despertar de la noticia. Recuerde, a partir de las 5:45 de la mañana. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más información. No cambien de canal. Enseguida, lo último sobre esta jornada de paralización de transporte. Momento. Es momento de hacer un recorrido por las provincias del país para conocer cómo vivieron esta jornada de paralización. Empezamos. Cuenca vivió una jornada de manifestaciones en contra de las medidas económicas.
Vías cerradas, personas detenidas y varios heridos fue el resultado de este día de paralización. Al igual que en el resto del país, la ciudad de Cuenca se sumó a la paralización de actividades en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Desde las primeras horas, los transportistas de todas las ramas se tomaron calles y avenidas de la ciudad. Los miembros del volante tienen claros sus reclamos. Donde sube la gasolina, sube la canasta básica de todos los ecuatorianos. La paralización indefinida hasta que el gobierno acceda a nuestras peticiones. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, estudiantes y ciudadanía en general mostraban su rechazo contra las acciones gubernamentales. Manifestantes y miembros del orden en múltiples calles de la ciudad se enfrentaron durante todo el día. La multitudinaria presencia de los manifestantes fue reprimida constantemente con gases lacrimógenos. La ciudad se perdía en una cortina blanca. Varios estudiantes y profesores fueron detenidos en esta disconformidad popular. Por el pueblo y vean cómo me están llevando. Igualmente, algunos estudiantes fueron heridos, así como un miembro del orden, producto de estos violentos enfrentamientos. La marcha pacífica convocada por la tarde por el prefecto de la SOL, Yacu Pérez, fue reprimida duramente por la policía. Cuando no tienen razones utilizan la fuerza. Nosotros le exigimos al gobierno derogatoria de las medidas económicas. Todo el día hasta altas horas de la noche los disturbios continuaban. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Y en Manabí las movilizaciones dejaron 3 personas detenidas durante operativos de control. Los manifestantes bloquearon vías de acceso a varios cantones de esa provincia. Manta fue la ciudad donde se reportaron más conflictos. Con marchas, subidas de tono y bloqueos de vías se desarrolló la jornada de protestas en Manabí por la eliminación del subsidio a combustibles. Taxistas y algunos conductores de buses bloquearon con sus unidades los accesos a varios cantones de esta provincia. De todas las federaciones a nivel nacional, es una medida indefinida de la suspensión de los servicios de transporte público. Manta fue una de las ciudades más conflictivas debido a que quedó incomunicada. Las rutas de ingreso y salida fueron cerradas. Hasta aquí he cogido 4 carros. ¿Llegar a dónde? Hasta aquí a Manta, y de ahí tengo que ir hasta Pedernales. Y voy caminando. En esta ciudad, que al mediodía el sector comercial cerró sus negocios por miedo a saqueos. Porque gritaron que andaban saqueando los puestos, los locales, entonces por precaución guardamos y no estamos laborando. En Montecristi hubo también cierre de vías y en horas de la tarde Puerto Viejo se sumó a la medida de hecho. Los taxistas se concentraron en puntos estratégicos y hubo movilizaciones al interior de la capital de los manavitas. Y hemos evidenciado a través de fotografías e informes que van a ser puestos a orden de las autoridades para la judicialización respectiva. Durante esta jornada de movilizaciones, gremios como el de transportistas pesados de Manabí, la ASO de grúas y los armadores pesqueros de al menos 7 modalidades de pesca se sumaron al paro. Toda la flota pesquera, nodriza, pelágico pequeño, camaroneros, rastreros, y pomaderos, anguileros. Son 7 pesquerías juntas que estamos aquí luchando por esta causa. Hubo quema de llantas en Charapoto y en algunos sectores de Manta. En esta última ciudad, personas no identificadas habrían iniciado el bloqueo de vías que fueron habilitadas por la policía. Llegaron al punto, logramos controlar el flagelo. Paralelamente al nivel de protestas en algunos sectores del puerto Manavita, hubo taxistas que realizaron actividades deportivas y recreativas. Hasta el cierre de esta jornada se reportaban 3 personas aprendidas en operativos, confirmó la gobernación de Manabí. Por intentos o conatos o incidentes de desorden o de intento de robo. Cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En la provincia de Los Ríos, al paro de los transportistas, se sumaron los agricultores, quienes cerraron varios tramos de la vía que conecta Babahoyo con Guayaquil. Una persona fue detenida durante la protesta. La medida fue anunciada por el gremio de la transportación, pero este cierre de vía lo organizaron los agricultores, que también rechazaban la eliminación del subsidio de los combustibles, precisamente al pie de una gasolinera. Esto nos perjudica en el sector agrícola con la bomba de echar agua, con el tractor, la cosechadora.
O sea, todo lo hacemos con combustible. A este bloqueo realizado con maquinaria, material pétreo y quema de llantas, se sumaron los transportistas que más temprano realizaban su protesta pacífica en los exteriores del estadio en Babahoyo. Estamos en firmes en que sea la derogatoria del decreto 883. En más de una ocasión la policía intentó inútilmente persuadirlos de reabrir el paso. Cientos de ciudadanos fueron impedidos de llegar a sus destinos o cumplir con sus actividades normalmente. Una de ellas fue esta embarazada, quien debió pedir ayuda a la CTE para llegar al hospital, pues tenía dolores de parto. Desde temprano la terminal terrestre de Babahoyo tenía varias boleterías abiertas, pero los andenes estaban vacíos y nadie pudo viajar, al menos no desde ahí. La situación aquí es que nos dicen no sabemos hasta qué hora hay pasaje, o sea, no sé a qué hora viajar a mi trabajo. Estamos perdiendo horas laborables. Nuestro trabajo no podemos dejarlo tampoco botado por todas estas situaciones que están pasando, pero no nos queda de otra. El gobernador de Los Ríos, quien intentó dialogar con los manifestantes, con resultado de una persona detenida. La persona detenida puede estar entre 1 a 3 años la prisión del sujeto que produjo esta paralización de servicio público. Informó Odette Camacho. Es momento de hacer una pausa, pero antes les recordamos que el bloque informativo de RTS empieza a las 5:45 de la mañana. Ya regresamos. En Santa Elena, el gremio de taxistas cerró la vía de ingreso a esa provincia. Cientos de automóviles obstaculizaron la carretera, impidiendo el tránsito de quienes necesitaban trasladarse a sus trabajos. En horas de la tarde, representantes del gremio llegaron a un acuerdo con la gobernadora de la provincia y se reabrió la vía. En la península de Santa Elena, el gremio de taxistas cerró la vía de ingreso al cantón. Cientos de autos amarillos formaron largas columnas de vehículos, obstaculizando el paso. La actividad por el paro de transporte se sintió desde muy tempranas horas. En la terminal terrestre se observó gran cantidad de personas que no podían movilizarse a sus sitios de trabajo. Es un obstáculo porque uno tiene que viajar y se encuentra con esta novedad que no se puede uno, digamos, ir al lugar donde tiene que ir. Sinceramente está muy mal, demasiado terrible. Estamos demasiado mal con esta de aquí. No faltó quienes, aprovechándose de la situación, querían cobrar hasta $15 el pasaje a la ciudad de Guayaquil. Quieren cobrar unos 15, otros 12, otros 10 quieren cobrar así. Pero hasta el peaje nada más que dejar, pues de ahí para allá. El centro comercial del Cantón La Libertad se vio desolado. El pueblo acá reunido tiene un solo objetivo. Las medidas antipopulares tienen que ser derogadas. En horas de la tarde, los taxistas se movilizaron al kilómetro 3 de ingreso a Santa Elena, donde quemaron llantas para evitar el paso vehicular. Aproximadamente a las 17:30 después de mantener un diálogo entre los representantes de los taxistas y la señorita gobernadora, se llegó a un acuerdo. Aproximadamente 3 vías fueron cerradas. Con todas las instituciones públicas competentes se ha logrado levantar la paralización, siempre con el diálogo, por supuesto, como herramienta principal, así como lo ha ordenado y lo ha dispuesto el señor presidente. Luego, el dirigente se reunió con sus agremiados para disponer la suspensión de la medida y abrir la vía. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y en Chimborazo, varias organizaciones indígenas, el transporte urbano e interprovincial, entre otros gremios, también cerraron vías durante esta jornada de paro. Con gritos de consignas, al sur de Riobamba los manifestantes obligaron a los comerciantes a cerrar sus locales. Entre conatos verbales y físicos, obtuvieron sus objetivos. Dicen que todos somos pueblo y que las medidas adoptadas por el Estado afectan a los más pobres. No entiende prácticamente, el diálogo únicamente ha sido con la oligarquía y con el pueblo, ¿cuándo? Nunca. La ciudad en su mayoría estuvo sitiada, atravesaron buses urbanos, taxis, transporte pesado y escolar, prendieron fuego en llantas, dicen ir hasta las últimas consecuencias si su voz no es escuchada. Jamás será vencido. ¿Hasta cuándo el presidente dé una solución a este problema? Así era el panorama en el terminal terrestre de Riobamba,
Una sola cooperativa trabajó a cuenta y riesgo. Con normalidad, turnos desde las 3 de la madrugada. Yo salgo a 8:30 con rumbo al Tena. Sin novedad, tranquilo. Las vías hacia Guayaquil, Cuenca y el Oriente estuvieron cerradas. Las organizaciones indígenas se movilizaron con llantas, troncos y piedras. Dicen que radicalizarán la protesta. Ayer a las 6 de la tarde empezamos esto, a las 12 cerramos la vía y estamos aquí todavía en pie de lucha y seguiremos. Troncos de este tamaño obstaculizaban la vía hacia la costa, mientras la policía seguía resguardando. Las ambulancias podían pasar, algunos aprovecharon esos segundos arriesgando, mientras cientos de camiones esperaban la apertura de la vía y cuentan que con la subida del diésel, dicen que todo cambiará para ellos. Claro, es que no tenemos de otros recursos de dónde sacar para... El costo del diésel es carísimo. Mientras que otros están de acuerdo con el gobierno. De gobierno, sí. Sí, porque realmente hay otros países que asunto de combustibles, de aquí mismo los combustibles, de aquí hay mucho contrabando de combustible. Es porque nuestro país ha subsidiado. Y eso a veces no entendemos los ecuatorianos. Y así con paja, papel y maíz seco, en Colta encendían llantas, soplaban para avivar el fuego. Es que dicen que la gasolina está cara. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En Loja, varias personas han sido detenidas durante esta jornada de paralización. Los manifestantes protagonizaron desmanes. Desde tempranas horas de la mañana, transportistas cerraron las principales vías de ingreso y salida de la ciudad de Loja, manifestando su descontento por la eliminación del subsidio del combustible. Pedirle al presidente de la República que considere la posición de quitar los subsidios del combustible. La medida económica que está adoptando el presidente de la República nos atañe directamente. El rato que el combustible sube el precio, sube la carestía de la vida en el Ecuador, va a ser bastante alta. Loja también se une a este paro nacional tras las medidas adoptadas por el presidente Lenín Moreno Garcés. En horas de la tarde la concentración fue en el Parque La Catedral, en donde con una marcha hacían su reclamo ante las medidas tomadas por el gobierno, manifestando un paro indefinido. Aquí estamos congregados estudiantes, estamos congregados maestros, estamos congregados padres y madres de familia, ciudadanía en general. Entonces, la consigna es clara, no desistiremos. Si el gobierno dice que no da un paso atrás, pues nosotros mucho menos. Más tarde empezó lo más fuerte, gas lacrimógeno, bombas molotov se utilizaron para dispersar a la gente que con piedras, palos y más hacían su reclamo. Varias personas fueron detenidas durante esta jornada del paro nacional. En Loja informó Marcela Constante Brito. Hacemos una nueva pausa, pero recuerde que la próxima emisión de la noticia es a partir de las 5:45. Ya volvemos.